Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa unos panecillos salados absolutamente deliciosos y exquisitos. Unos panecillos salados que quizás serán los más ricos que vas a probar en tu vida. Se llaman estos panecillos plestel, que no prestel, y pertenecen a la panificación judío-ashkenazi. He decidido prepararlos porque hace unos días me traje del viaje una sal muy buena y digo, bueno, pues para estrenar esta sal tengo que preparar algo excepcional, y por eso mi elección cayó en esta receta, porque de verdad estos panecillos son excepcionales. Si quieres ver qué sal he utilizado y las fotos de mi viaje, lo puedes hacer visitando mi perfil de Instagram. La dirección de mi perfil te dejaré debajo del vídeo en la descripción, y si te suscribes a mi perfil me resultará muy agradable. Para preparar estos panecillos no necesariamente tienes que utilizar la misma sal que he utilizado yo. Puedes utilizar la sal que tienes en casa y si es ligeramente gruesa, mejor. Las cantidades de los ingredientes os dejaré al final del vídeo por escrito y también debajo del vídeo en la descripción. Añadimos en agua templada una cucharada de azúcar y añadimos levadura fresca o levadura seca de panadero. Removemos muy bien. Dejamos la mezcla en reposo unos 10 minutos o hasta que se active la levadura. Sabrás que la levadura se haya activado cuando ves que en la superficie ha aparecido una gorra de espuma. Para hacer los plestel voy a utilizar harina de trigo normal, la de todo uso, la común, la que se vende en todos los supermercados, y también harina de espelta integral. Si no tienes harina de espelta integral, la puedes sustituir con harina de trigo integral o con harina de trigo normal, es decir, puedes hacerlos solo con harina blanca de trigo. Tamizamos la harina o la pasamos por un colador y también tamizamos la harina de espelta. Si te ha quedado algo de fibra en el tamiz, entonces échala de esa forma. Añadimos sal. Removemos. Cascamos los huevos. Añadimos la mezcla de levadura y agua fría. Añadimos el aceite y removemos muy bien. Cuando dejas de ver las partículas de harina, deja de remover. Cerramos el recipiente y dejamos la masa en reposo 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Volcamos la masa sobre la mesa y la amasamos hasta que se vuelva lisa y uniforme. He tardado en amasar la masa 10 minutos. También puedes amasar la masa en la amasadora. El tiempo del amasado serían unos 10-15 minutos. Es una masa un poco pegajosa debido a que lleva huevos, pero a la vez es muy agradable. Untamos el recipiente con un poco de aceite y ponemos la masa dentro del recipiente. Dejamos que la masa suba duplicando su tamaño. La puedes dejar levar a temperatura ambiente o guardarla en la nevera, que es lo que voy a hacer yo. Voy a dejar que pase la noche en la nevera, en la balda de la nevera más fría. La nevera es donde no hay hielo. Antes de dormir echa un ojo a la masa y si ves que ha subido, deshínchala. Cortamos la cebolla en cuadraditos, no muy pequeños. Y así ha quedado mi masa tras pasar una noche en la nevera. Volcamos la masa sobre la mesa.
Y dividimos la masa en 8 trozos del mismo peso. Hacemos bolitas. Las tapamos y las dejamos en reposo 15 minutos para que se relaje la masa. Colocamos las bolitas en la bandeja forrada con papel para hornear y untada con aceite. Ponemos 4 en la bandeja. Con ayuda de un vaso ligeramente enharinado aplastamos las bolitas. De esa forma. Y pasados 5 minutos volvemos a aplastarla con el vaso. Los pincelamos con agua fría. Y espolvoreamos con cebolla. Espolvoreamos con semillas de amapola. Esta bandejita la voy a guardar en la nevera mientras que voy a lavar y hornear la otra. Dejamos los pláster en reposo 20 minutos. Mientras tanto precalentamos el horno a 200 grados con calor de arriba y abajo. Las untamos por arriba con aceite. Y espolvoreamos con sal gruesa. Los metemos al horno y los horneamos unos 20 minutos o hasta que queden como a ti te gusta. Pasados 18 minutos, lo pongo bajo el grill un par de minutos. Con 2 minutos han sido suficiente. En total los he horneado 20 minutos. De la misma forma horneamos los plätzl restantes. Se pueden comer calientes y fríos. Y así han quedado, huelen que alimentan. Y casi no pesan nada, ¿eh? Están tan buenos que puedes comerlos tal cual, sin nada, sin acompañar con nada. Saben, yo no soy muy fan de cebolla, pero en estos panecillos las partes que están cubiertas con cebolla me parecen absolutamente exquisitas, de verdad. La próxima vez cuando las voy a hacer, voy a poner más cebolla, voy a poner mucha cebolla. Al tratarse de una receta tradicional, te recomiendo respetar los ingredientes que lleva. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!